El acta de la sesión número 2 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la siguiente intendencia sobre contratos de camiones aljibes de la Intendencia del Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos, en que se envía información con los listados de proveedores, beneficiarios y montos. Asimismo, sobre la misma materia, se han recibido oficios de los gobernadores de la provincia de Melipilla y de la provincia de Chacabuco. Se recibió un correo de la diputada Girardi por el cual solicita gestionar la reactivación del boletín sobre reforma constitucional que consagra el derecho al agua como derecho humano. Solicitud de audiencia de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, con el fin de expresar la posición del gremio respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras. Por último, una comunicación del jefe de la bancada de Renovación Nacional que da cuenta del reemplazo del diputado José Miguel Castro por el diputado Jorge Radbeck por la sesión de hoy. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias. Ofrezco la palabra. La palabra, sí, diputado. Presidente, por su intermedio, comunicarle a los otros miembros de la comisión referente a un proyecto de acuerdo que se presentó días atrás en referencia a la creación de una subsecretaría de recursos hídricos con el fin de aglutinar los servicios relacionados con el tema del agua, ya que lo que hemos visto en la comisión es el abanico bastante amplio y la cantidad de recursos que muchas veces se malgastan tienen que ver con una mejor optimización y una mayor institucionalidad, y yo creo que lo vamos a estar votando la segunda semana de mayo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias. Ofrezco la palabra ahora sobre temas varios. La palabra sobre temas varios. Nadie tiene. Bueno, antes de entrar a la orden del día, yo quería pedir la unanimidad de las señoras y señores diputados para ofrecerle la palabra a don Elí Rojas, quien representa al Centro de Aguas de UNESCO. Él está presente con nosotros y ha solicitado un par de minutos para que nos dé una breve exposición. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tiene la palabra don Elí Rojas. Bienvenido a nuestra comisión. Muchas gracias. Dicho sea de paso, él fue uno de los forjadores de esta comisión. Así que la comisión es hijo de él, en parte, digamos. Muchas gracias, bienvenido. presidente. Gracias por ello y también por la autoría que me atribuye, que fue un trabajo conjunto iniciado hace muchos años atrás, cuando comenzamos a detectar el problema de lo que ya denominamos y se reconoce en Chile como la mega sequía en los últimos 10 años. Y por ese motivo se creó en esta Cámara una comisión especial sobre la sequía desde Atacama al Maule, y de ahí nace esta iniciativa de fundamentar la necesidad de que el Congreso tenga en ambas cámaras una comisión de recursos hídricos. Y como ustedes han visto, el nombre es Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, y les voy a explicar los motivos de aquello. El Congreso Nacional de Chile lidera a nivel latinoamericano el tratar legislativamente todos los asuntos relativos a recursos hídricos en sus respectivas comisiones. No hay ningún otro Congreso en América Latina y el Caribe que tenga comisiones en ambas cámaras al respecto. En primer lugar, vengo en representación del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, que es un centro categoría 2 del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO. Este centro tiene sede en Chile, específicamente en La Serena, y nace por un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Chile con Naciones Unidas, el cual se ratifica ese convenio por este Congreso por unanimidad. Está vigente en Chile desde el año 2002, mediante el decreto 202 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Por lo tanto, nace de la necesidad que asume el país con respecto a los problemas de agua, de recursos hídricos que tenemos en forma histórica. Un contexto, tenemos tres contextos que podemos mencionar. El primero, el contexto histórico, existe desde el año 1540 aproximadamente registro de grave sequía en este país. Así que no es nada nuevo. Primero por los procesos naturales, actualmente ya hablamos de cambio climático, por el uso o mal uso del suelo, que son factores, obviamente, de intervención del ser humano en nuestro territorio. Hay un contexto jurídico, como bien saben ustedes, lo que estipula la Constitución, lo que está estipulado en el Código de Agua, que actualmente está en el Senado, y una serie de otras normas. En la actualidad este Congreso tiene 28 boletines vinculados al agua, 28. Y como mencionaba el diputado, también la situación que se ha peleado por muchos años de tener una subsecretaría del agua. Y eso responde a los estudios que se realizaron tanto con la OCDE, con el Banco Mundial, en que logramos definir que existen unos 100 organismos en el Estado de Chile que tienen relación con el agua, y nuestro país gasta en esa administración pública vinculado a recursos hídricos más de 3.000 millones de dólares al año. Ese es el costo. Y hablamos del costo de inacción, es decir, no tomar las decisiones para resolver estas situaciones, y el costo de inacción siempre va a ser más alto de invertir y ponerse a trabajar en cómo acotamos y trabajamos en forma efectivamente coordinada la administración de los recursos hídricos en nuestro país. El contexto geográfico, y lo hablo además porque soy geógrafo, tiene relación en que en Chile el 65% aproximadamente del territorio, ya el año 99 lo teníamos en diferentes grados de desertificación. Desertificación significa suelos degradados, suelos que no pueden producir alimentos, suelos dañados que no permiten una buena calidad de vida para las personas. Al año 99 teníamos 79 comunas en estado grave de desertificación, 101 comunas en niveles moderados, 78 en niveles leves y 71 comunas que no teníamos definidas esas categorías. Si vemos el proceso de los últimos 10 años de la mega sequía, obviamente las 101 comunas que estaban en una categoría moderada han subido a un nivel grave. En ese contexto es que nosotros, como Centro del Agua, hemos oficiado a esta comisión, ingresamos la semana pasada el documento, en el cual ponemos a disposición de todos ustedes la experiencia, el trabajo de más de 20 años del Centro del Agua, y también solicitamos el apoyo, el patrocinio, porque una de las primeras actividades que estamos realizando a nivel internacional este año en Chile es la realización de un seminario sobre plantas desalinizadoras. Si ustedes ven los boletines vinculados a temas de agua en esta Cámara, podrán ver que hay varias mociones que tienen relación con desalinización. No como una solución definitiva o que cubre el 100% de las necesidades, sino como una alternativa en el contexto de cambio climático y sequía que tenemos en todo el territorio nacional. Digo en todo el territorio porque Magallanes ya tiene una escala en los últimos 7 años de sequía severa. Y prácticamente el 70 al 80% de sus comunas con estos niveles que les explicaba de desertificación. En consecuencia, diputadas y diputados y señor presidente, agradezco que me hayan recibido y que ustedes puedan disponer del trabajo y la experiencia que nosotros tenemos, y también señalar un aspecto que no es menor. A la fecha tenemos en nuestro país 29 comunas con decreto de catástrofe por sequía. Repito, decreto de catástrofe por sequía. 29 comunas, toda la cuarta región y 14 comunas de la región de Valparaíso. Eso significa los problemas como el gasto que se incurre en camiones de aljibe, que ya lo vemos en prácticamente todas las regiones del país, la isla de Chiloé, ustedes se sorprenderán, pero en las temporadas de verano, en los últimos 5 años, se han utilizado en promedio 80 camiones, 85 camiones de aljibe en la comuna de Ancud para distribuir agua. Así que muy agradecido, señor presidente, de recibirme, y estoy a disposición de ustedes. Gracias, don Elir. Antes de ofrecer la palabra, también voy a presentar, tenemos acá a don Felipe Hermosilla,
joven que está ahí. Él es asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas. Acá están los datos del teléfono y el correo. Por cualquier duda que solicitó al Ministerio, él va a ser lo vamos a tener permanentemente. Un integrante más de la comisión. Bienvenido. Bien, vamos a ofrecer la palabra. Empezamos por el diputado Numan. Después viene don Fidel. Perfecto. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por venir. Su nombre es Elir. Quería preguntarle si tiene una presentación respecto a lo que planteó acá, si tiene antecedentes respecto a derecho comparado, respecto a la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Usted habló de una cifra de 3.000 millones de dólares que se gastaba aproximadamente el Estado anuales, ¿entendí bien? Anuales. Y si puede hacernos llegar esos antecedentes a la comisión, se lo agradecería. Encantado. Sí, por cierto, están los comparados, incluso la Biblioteca del Congreso ha realizado diferentes estudios con respecto a la situación. Tienen un documento muy interesante con el tema de desalinización, comparados con los códigos de agua y impacto de los costos, y también creo que hicieron el trabajo para la proyección de la Subsecretaría del Agua. Incluso quedó en el gobierno anterior, en la SECPRES, ya un estudio, hay un avance ahí para instalar la subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas. Eso lo tiene la Biblioteca del Congreso. Bien. La palabra, diputado Fidel Espinosa. Dos cosas. Primero, valorar, ¿no es cierto?, la presencia de don Elir en esta comisión, en un tema de enorme sensibilidad que además, quiero decirlo yo que he participado harto en el Parlamento andino, donde participó también el diputado Asensio antes de que estuviera fuera del Congreso 4 años en una estadía muy grata en Quito. Nosotros en el Parlamento andino veíamos con, como le dijera, con mucha satisfacción cómo algunos países ya tienen enfrentado este tema aquí en Latinoamérica para los próximos 40, 50 años. Ya están trabajando en esa línea. Y nosotros vemos que efectivamente en Chile estamos respondiendo más que nada a la emergencia, más que a las soluciones de corto y mediano plazo. Entonces, presidente, yo quisiera pedirle primero, aprovechando la visita, a venir dos cosas. Primero, pedir la anuencia de la comisión para que pudiésemos en una sesión futura, cercana, tener al Contralor de la República, porque tenemos un grave problema con Contraloría. Que justamente en las regiones del sur de Chile, de la octava al sur, hay un decreto de la Contraloría que en estos meses del año, cuando la gente todavía tiene mucha sequía, porque no se alcanzan a recuperar las napas subterráneas, desde la octava al sur, las más afectadas, este decreto impide a los gobiernos regionales pagar incluso por los camiones de aljibe. A mí no me gusta el tema de los camiones de aljibe, como lo hemos dicho acá, pero es la solución hoy día para llevar el agua. O sea, hoy día un decreto de carácter administrativo está dejando sin el vital elemento a miles de familias de nuestra región. Yo hoy día este tema lo intervine en la Cámara de Diputados en la hora de incidente, pero aprovecho hoy día la ocasión de plantearlo acá porque creo que debemos hablar con el Contralor para buscar una vía y tiene que haber una ruta y por eso también la segunda parte de mi intervención es para pedirle ayuda ahí a don Elir en este tema, para que nos pueda colaborar en ver, ¿no es cierto?, posibles soluciones a esta temática. Termino diciendo lo siguiente, se nos mide por la pluviosidad. Si hay una cantidad de agua caída a esta altura del año, se determina que ya no hay emergencia. Pero esa pluviosidad no va de la mano con sectores, miles de sectores, por no decir otra cifra, porque son miles de sectores en las diferentes regiones que no se recuperan simplemente. Y no tienen agua la gente. Y dependen del traslado de agua que puedan hacer los bomberos o los municipios. Entonces, señor presidente, yo quisiera pedirle la anuencia a la comisión para que pudiésemos ver este tema en una sesión cercana con el Contralor y que don Elir nos pueda ayudar en una propuesta que logre sacarnos de esta situación compleja que se está viviendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra don Elir, por favor. Gracias, presidente. Por cierto, nosotros estamos, como lo señalé al principio, estamos aquí justamente para cooperar y entregar el apoyo del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO a través del Centro del Agua. Y lo que dice el diputado Espinosa es bastante cierto.
y quiero señalar algo en los cuales los invito a leer y a estudiar. El impacto de cambio climático, que se habla mucho de cambio climático, casi es como un cliché hablar del cambio climático en la actualidad. Pero quiero recordar que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático está vigente en nuestro país desde el 13 de abril del año 95, más de 20 años. Junto con ello, que también los invito a estudiar porque están íntimamente vinculados y los textos de esos tratados lo dicen, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación y Sequía. No es menor el nombre. Naciones Unidas dice Lucha contra Desertificación y Sequía, que está vigente en nuestro país desde el año 98. Ambos textos van de la mano. No podemos trabajar solamente cambio climático sin ver el impacto que aquello tiene en la desertificación, en el daño a nuestros suelos. Repito y lo que dije al principio, desertificación es la pérdida de suelos productivos y por ello perdemos capacidad de producir alimentos. En una población que obviamente va en aumento, aumenta la sequía, tenemos menos acceso al agua, tenemos problemas con el suelo. Por ello lo que señala el diputado Espinosa con respecto al interés en Latinoamérica se refleja en eso, especialmente porque las más afectadas son mujeres y niños en áreas rurales donde es más complejo el acceso, sobre todo si no hay disposición, por ejemplo, de caminos y aljibes. Las áreas rurales son las más afectadas. Así que estamos totalmente dispuestos a apoyar lo que señala el diputado Espinosa. La palabra, señoras y señores diputados. Diputado Garín. Buenas tardes, presidente. Saludos por su intermedio a nuestro invitado. Sobre el punto que tocaba el diputado Noman respecto a la Subsecretaría del Agua, yo me pregunto si acaso cuando el Congreso creó la Subsecretaría del Delito u otras subsecretarías que se han creado en los últimos años, se ha solucionado realmente algún problema, no creando la subsecretaría. Y esto no es ningún dogma antiburocrático, al contrario, yo creo en los funcionarios públicos, creo en su valor. Pero me pregunto acaso si no fuera la subsecretaría el modelo institucional adecuado, ¿qué otra alternativa podríamos tener para crear una instancia nacional que unifique todos los procedimientos respecto del agua, sobre todo esto, ¿no? Que unifique, ¿no? Esta suerte de dispersa estrategia que tenemos en el país, ¿verdad?, se unifica en una sola institución. Si no fuera a nivel de subsecretario o ministerio, ¿dónde nos recomendaría usted reflexionar para colocar una institución nacional que unifique el tratamiento del tema? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para la respuesta, don. Bueno, es bastante fuerte el desafío de poder sugerir a esta comisión cuál es la opinión o la definición que uno podría tener al no contar con una subsecretaría, porque obviamente para uno siempre piensa en un organismo mayor que sería un ministerio de los recursos hídricos. Es más, un ministerio de recursos hídricos de desertificación y sequía, porque son los tres grandes problemas que permiten, primero, acceso al agua. Necesitamos beber agua todos los días. Esto tan simple que tenemos aquí, esto tan simple, es un vaso de agua que ustedes acceden diariamente. Todos hoy día tomaron desayuno, ¿cierto? Todos hoy día pudieron ducharse, tuvieron acceso a agua. Hay miles de personas que no tienen ese acceso. Por lo tanto, la escala del problema, cuando no tenemos agua, que es lo esencial para el ser humano, y segundo, porque esa agua nos permite producir alimentos y nos permite cosas básicas en el estándar de vida que tiene este país actualmente, es la higiene diaria, lavar nuestras ropas, que los niños en las escuelas tengan agua permanente, o todos los que trabajamos en todos los servicios públicos, en todo lugar. Si no hay agua, no se puede trabajar. Por ello, por supuesto, mi apuesta es mucho más alta que la subsecretaría. Y en la realidad de lo que tenemos ahora, obviamente se ha planteado muchas veces una agencia del agua, una agencia nacional que permita una coordinación efectiva de los recursos que tenemos, porque si usted ve la cantidad de organismos que dependen del Ministerio de Obras Públicas con respecto al agua, de la DGA, la DOH, etcétera, lo que depende del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Riesgo. ¿Cuántos recursos tiene la Comisión Nacional de Riesgo? El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa con respecto a la administración del borde costero. En consecuencia, es todo el aparataje de la administración pública que siempre va a estar vinculada al agua. Gracias. La palabra, diputada, tiene la palabra. Muy corto. Presidente, saludarlo, al invitado también. Es a propósito de lo que señala al último, ¿usted sugeriría una especie de superintendencia?
¿sería ese más o menos, me refiero desde el punto de vista de la autonomía, a la hora de fiscalización sería el modelo más óptimo para poder tener una fiscalización efectiva y, por cierto, como lo señalaba el diputado, también desde el punto de vista de los lineamientos unificados, ¿sería el organismo más óptimo? Desde el punto de vista también de la institucionalidad chilena. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, existe la Superintendencia de Servicios Sanitarios que regula lo que es la producción del agua potable urbana, y eso es una cobertura prácticamente del 100% del territorio. La cobertura de agua potable urbana es bastante grande. Lo que dije es una agencia que permita una coordinación efectiva. El ministro de Obras Públicas, la semana pasada, señaló en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado de que el gobierno no iba a presentar el proyecto de la creación de una subsecretaría del agua. Él apostaba por justamente una coordinación efectiva, pero necesitamos esa coordinación instaurada en una institucionalidad que permita empoderar a todos los organismos que tienen relación con el agua. Diputado Norman. Presidente, perdone, es que... ¿Y tiene que ser a través del Ministerio de Obras Públicas? ¿No puede ser a través, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Por qué tendría que ir? Porque yo entiendo el Ministerio de Obras Públicas que son los que construyen obras. Y respecto al proyecto de acuerdo que presentamos, es referente a lo que he estudiado, la información que me ha llegado es, como usted decía, la cantidad de recursos que se gastan. Por ejemplo, camiones de aljibe son 26.000 millones de pesos anuales, incluso más que los APR. O sea, tienen mayor presupuesto y gasto. Yo me sumo a las palabras de Fidel Espinosa. O sea, acá un tema es la necesidad que se requieren, pero otro tema es cómo miramos esto a largo plazo. Entonces, no sé, por eso le preguntaba el tema de derecho comparado, no sé, en otros países referente a, ¿es dependiente del Ministerio de las Públicas o eso? Gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Existen diferentes modelos de gestión de agua, gobernanza del agua a nivel mundial. Hay países, por mencionar algunos, Camboya. En Camboya existe el Ministerio de Clima y Agua, por ejemplo. En Kuwait tienen el Ministerio de Energía y Producción de Agua Desalinizada. Dependiendo de los escenarios, los contextos de cada país, que son muy diferentes. Nos vimos que el mundo sudeste asiático tiene los monzones, en general una serie de crisis. Nosotros estamos en este minuto sufriendo todo el impacto de cambio climático, por lo tanto, lo que tuvimos 10 años que se nos secaron los embalses en la cuarta región, en un par de años, con 3 o 4 días, por decirlo de una forma muy gráfica, que llovió, recuperamos embalses, pero no significa que salimos de la sequía, estamos en sequía. Ahora bien, la decisión y estudiar y analizar los modelos más adecuados para nuestro país, el escenario y el espacio donde aquello se va a tomar la decisión es esta comisión y también la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Son ustedes los llamados a estudiar y ver cuáles son las propuestas que vienen del sector público, del sector privado, porque no olvidemos que aquí hay una gestión privada importante, como señaló el que viene, por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias. Entonces tenemos la gestión del agua, está radicada en el sector público y el sector privado. Tan simple como es. Y esa decisión la van a tener que tomar ustedes. Gracias. Bien. La palabra. ¿Sí? Gracias por su... Cualquier duda la tenemos dentro de la... Bien, el diputado Fidel Espinosa, antes que se nos olvide, o se me olvide, había hecho una propuesta de invitar al señor Contralor. Tengo entendido que el 2 de la próxima sesión tenemos un invitado. Dos invitados. Sí, correcto. Posteriormente, el día 9 de mayo, tengo entendido que el Contralor realiza su cuenta pública, por lo tanto, no va a poder asistir. Sugerencia entonces sería invitarlo para el próximo día 16. O sea, porque no lo podemos citar, tenemos que invitarlo. Miércoles 16. ¿Se aprobaría entonces? Ya. Sí, que nadie mucha. Bien. Eso sería. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar
un minuto para despedir a nuestro invitado. Perfecto. Bien, continuando con la orden del día, ahora ya entrando a la orden del día, la sesión tiene por objeto iniciar la discusión de la moción de la diputada Hernando y de los diputados Jarpa, Jiménez y Monsalve, y de los exdiputados Arriaga, Carmona, Farca, Insunza, Robles y Marco Espinosa, que, comillas, modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras. Boletín número 97, 79-33, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Por lo tanto, te voy a dar una para empezar. Sí, yo pediría, si es posible, que el asesor si se puede, se sume a la mesa, por favor. Diputada Hernando, tiene la palabra. Presidente, yo quiero, en honor a la justicia, decir que esta es una moción presentada por el diputado Marcos Espinosa, exdiputado Marcos Espinosa. Yo soy coautora, ¿ya? Pero no la autora principal. Eso, muchas gracias. Me dice nuestra secretaria que se ponen por orden alfabético. Los diputados van al Correcto. final. Diputado Nomán. Cortito. Le tiene miedo el micrófono ya, diputado. Este es un proyecto que hay que votar hoy día, ¿no? Porque a mí me gustaría saber, o sea, en la Comisión de Minería y Energía a la cual pertenezco, han ido, por ejemplo, el ministro de Minería, de Energía, y a mí me gustaría, no por desmerecer al funcionario de la cartera de Obras Públicas, pero me gustaría saber la opinión, en este caso, del ministro de Minería y también del ministro de Agricultura, ojalá del gobierno, para que vengan para acá y también nos expongan por qué este proyecto de ley. Eso, presidente. No sé si tendremos precisamente que votarlo hoy día nosotros. No necesariamente. No sé, diputado Asensio, perdón. Casi. Es una broma de la Patagonia. Pero estuve cerca. Hay senso. No, hay senso. No te pases, no te subas a la micro. Oye, lo que pasa es que iba a decir un poco lo que la secretaria ha señalado. No tenemos por qué votarlo. No deberíamos votarlo hoy día, creo, por las razones que te voy a decir. No deberíamos votarlo, es un proyecto que no tiene urgencia. Lo que pasa es que este es un proyecto que, resultando bien interesante, es muy bien interesante, está un poquito en una situación bien rara. No es turbio, pero yo creo que le falta todavía mucha madurez al proyecto mismo. Le falta madurez en varios aspectos. Quizás podríamos partir por una reunión con los ministros de Minería y de Agricultura para que nos digan, ¿no es cierto?, qué capacidad, cómo están viendo ellos, o cuál es la necesidad, o cuánta es el agua de las plantas de tratamiento, ¿no es cierto?, que existen o que van hacia algún lugar, las que ellos podrían utilizar. No tengo idea. Si lo hizo Marcos, ya probablemente es muy importante para la minería, probablemente, ¿no es cierto? Probablemente muy importante, pero podríamos saber los volúmenes, pero no tenemos la menor idea, ¿no es cierto?, de qué volumen estamos hablando, de dónde salen, hacia dónde van, cuáles son las aguas que se pueden utilizar. No sabemos cuál es la calidad del agua que está saliendo de cada uno de esos lugares. No sabemos si aparte del agua para minería o para la agricultura podría destinarse también para otros efectos, para las plazas, para los parques, no sé, podríamos también destinarla hacia otros lugares. Entonces, la verdad es que yo creo que podemos mejorar mucho el proyecto
pero necesitamos mucho apoyo también del gobierno. O sea, necesitamos apoyo. Necesitamos saber si el gobierno, ¿no es cierto?, tiene un interés, si cree que esto, ¿no es cierto?, es bueno. Yo creo que es bueno, yo creo que sí es bien interesante, pero necesitamos saber de ello. Necesitamos saber qué es lo que están diciendo las empresas sanitarias que hacen el tratamiento de agua servida. ¿Cuánto también es el volumen que cada una de ellos hace? ¿A dónde la destinan? Ellos están negociando, están comercializando esa agua, ya la tienen dispuesta para alguien, no sé, no tengo idea. Entonces, por eso que yo creo que hoy día es imposible que nosotros votemos. Hay 4 indicaciones, de esas 4 indicaciones, ¿no es cierto? Claro, las podríamos resolver de inmediato y mandarlo a la sala, pero tengo la impresión de que este es un proyecto que requiere todavía de mucha más madurez para que sea, y podría ser un gran proyecto si es que lo trabajamos, ¿no es cierto?, con un poquito más de colaboración de parte también del gobierno y de las empresas sanitarias. Gracias, presidente. La palabra, diputado Hernando, y después diputado Juan Salí. Sí, yo creo que sería importante dejarnos espacio dentro de la tramitación para invitar a algunas personas a que vengan a exponer cuál es su visión. Y yo partiría con el superintendente de Servicios Sanitarios, que ya nos señaló varias cosas el otro día a propósito del tema de aguas tratadas y no tratadas. Y a propósito de lo que decía el diputado Asensio, en Antofagasta, y yo creo que eso es una de las cosas que debe haber motivado al diputado Espinosa, porque a mí me hace tremendo sentido este proyecto. El 90% de las aguas se botan al mar después de haber sido usadas. O sea, el 90% de toda el agua de Antofagasta se bota al mar y el otro 10% se vende a una empresa, que es Alto Norte. ¿Ya? Y Alto Norte pasó susto, no sé si ustedes recordarán el episodio de los gases o los malos olores que tuvieron complicado un liceo en Antofagasta hace unos pocos meses. Bueno, eso en algún momento pudo significar la amenaza, o era la amenaza de que la planta se iba a cerrar, y el más complicado era la empresa Alto Norte. O sea, de hecho estuvo en la mesa proponiendo y aportando recursos para solucionar los problemas. Entonces, de verdad que a mí lo que me duele y por qué me motiva esto es el desperdicio de agua que se hace, y además el que no existan normas que sean suficientes hoy día, porque yo no sé si todos ustedes saben, pero la norma lo que hace es regular la capacidad que tiene, depende de donde tú botas el agua, es como está aceptado o no está aceptado. Si lo botas a un río, se diluye menos. Si lo botas al mar, se diluye más. Y por lo tanto, eso da pie para que hayan plantas de tratamiento, entre comillas, como la de Antofagasta, que hace solamente un colado de los sólidos. Pero si esa planta estuviera al lado de un río, no podría depositar aquello en el flujo de un río, lo hace porque lo deposita en el mar y allí se diluye más. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que deberíamos modificar respecto de las plantas de tratamiento de aguas servidas, que deberían servir de verdad para alguna cosa. Sí, estamos discutiendo cuál es el procedimiento que le vamos a dar a este proyecto. Había sugerido el diputado Asensio invitar al ministro de Minería, al ministro de Agricultura y también invitar al superintendente de Servicios Sanitarios. Tiene la palabra, diputado González. Gracias, presidente. Yo respecto de este proyecto tengo algunas dudas que son más bien jurídicas. El otro día la estuvimos conversando con el diputado Garín. A mí me gustaría, si es posible, que a través de esta comisión podamos tener un informe en derecho para saber en definitiva quién es el propietario de esas aguas. Se lo preguntamos al director nacional subrogante de la Dirección de Agua, respondió. Entonces creo que tenemos que partir de la base de saber de quiénes son las aguas. O sea, yo creo que, porque tengo entendido que hay fallos a favor y en contra al respecto, por lo que alcancé a informarme justamente con respecto a este proyecto de ley. Y lo otro también, creo que aquí no solamente los ministerios tienen mucho que decir. Yo creo que hay instituciones científicas que nos podrían también un poco iluminar qué destino se podría dar a esa agua. Yo me acuerdo
el año 2011 haber recibido alguna propuesta que ya no me acuerdo, han pasado 7 años, pero por ejemplo haber recibido una propuesta de utilizar esa agua servida para consumo humano en algún momento, ¿ya? El año 2013 la gente, por ejemplo, en Montepatria, a propósito de la sequía que tuvimos, le quedaban 6 meses de agua para la bebida, ¿ya? Donde tuvimos que invertir en hacer pozos en el Tranque Paloma, el más grande de la región de Coquimbo. Y estábamos haciendo pozos para captar las aguas que quedaban, las aguas sobrantes que quedaban, no sé técnicamente cómo se llama, no sé si me puede ayudar, pero las aguas que... Entonces, creo que encasillar el proyecto solo, que esas aguas puedan ser utilizadas por la minería y la agricultura, creo que podríamos ver también otras variables respecto de un tema que se nos viene. El superintendente lo dijo en la exposición, no me acuerdo si pasada o antepasada, el cambio climático llegó para quedarse, ¿ya? Y por lo tanto creo que no solo podemos circunscribir este proyecto al tema minero y al tema agrícola, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad con todos los avances tecnológicos que hoy día existen para incorporar tal vez otras alternativas en este proyecto, que lo encuentro muy bueno, en el sentido de que por fin se busca tratar qué se puede usar con esta agua. Eso era, presidente. Entonces, informe en derecho y citar instituciones científicas que nos puedan orientar en esto. Bien, señalar a los diputados que se integraron después que tenemos la presencia de don Eli Rojas, del Centro del Agua de UNESCO, y también al asesor permanente del Ministerio de Obras Públicas, don Felipe Hermosillo. Tiene la palabra el diputado Garín. Yeah. Gracias, presidente. Yendo a la letra del proyecto, efectivamente, como bien decía el diputado, hay una duda estructural respecto de qué derechos de propiedad estamos tocando a través de esta normativa. Sabemos el principio general de que el agua son bien nacional de uso público, sin embargo podría haber derechos a las sanitarias o de terceros involucrados, lo que podría terminar con un problema bastante serio respecto a expropiación, por ejemplo. ¿No? Es inconstitucional tocar derechos adquiridos de este tipo. Por ende, creo que es muy útil, presidente, tener precisión respecto al punto que toca el diputado, porque con toda la buena intención que todos tenemos, ¿verdad? Y el buen clima que tenemos en esta comisión y que todos entendemos que estamos por un bien mayor, que es la urgencia del agua en Chile, tenemos el problema de que hay muchos derechos adquiridos que circundan las aguas en Chile, ¿verdad? Primero está el régimen de la CORA. El régimen de la CORA establece un modelo de derechos, ¿verdad?, que vienen ya hace 40 años, ¿cierto?, de las dos reformas agrarias, la de Frei y la de Allende, que ambas tocaron derechos de agua en algún sentido, sobre todo en lo rural. Después tenemos el régimen del Código Agua del 81, tenemos el DFL 382 y tenemos la privatización del presidente Frei Ruiz Tagle. O sea, hay al menos 5 regímenes jurídicos que podrían tocar las aguas que nosotros queremos tocar en esta normativa. Y enseguida hay 3 puntos, presidente, muy importantes que se tocan con las indicaciones que tenemos en el comparado. En primer lugar, hay un tema muy central, presidente, que yo no alcanzo a comprender bien por qué en la redacción original no está incluido, que es una prelación. Una prelación es un concepto del derecho concursal, es decir, el derecho de quiebras, que establece cómo se pagan los créditos, pero usado por analogía establece un orden de cómo se usan los recursos. En este caso nosotros proponemos una indicación transversal, ¿verdad?, con el presidente, el diputado Álvarez, el diputado Asensio, José Miguel Castro, el diputado Noman y las diputadas Flores, Hernández y Leuquén, para establecer una prelación. Pero yo tengo la duda, porque ¿qué organismo va a fiscalizar que la prelación efectivamente se aplique? Porque ya supimos por la DGA que tiene solamente 14 fiscalizadores en todo Chile. Por ende, nosotros podemos hacer una muy bonita prelación, ¿cierto? Una prelación preciosa. Sin embargo, ¿cómo garantizamos que la letra de la ley va a ir en la realidad respecto de cómo se establece la prelación? Es decir, que el agua agrícola va a estar primero, por ejemplo, que el uso industrial, ¿no? O que el agua potable va a estar primero que el uso industrial. ¿Quién va a fiscalizar? ¿La DGA? Yo ahí abro una interrogante. O sea, preciosa la idea de establecer una prelación, muy necesaria. ¿Pero quién fiscaliza?
Y ahí me abre la pregunta, quizás en el comienzo los diputados que pensaron este proyecto pensaron una prelación y dijeron mejor no hagamos prelación porque no hay cómo fiscalizar la famosa prelación. Segundo punto estructural, presidente, la calidad del agua. ¿Quién va a fiscalizar la calidad del agua que se utilice? Y ahí está la indicación que hemos propuesto con el diputado Tomás Hirsch y la diputada Catalina Pérez respecto a que sea un reglamento del Ministerio de Obras Públicas que establezca los parámetros de calidad. Ustedes saben por la discusión que hemos tenido en la sala que yo no soy muy amigo de los decretos y los reglamentos y considero que la potestad reglamentaria en Chile ha devenido en cualquier cosa, ¿verdad? La 32 número 6. Sin embargo, no concibo otro modelo jurídico que no sea el reglamento para establecer algo tan específico como la calidad del agua en temas agrícolas sobre todo, ¿no? Que termina en consumo humano de los productos. Y enseguida está la indicación del diputado Radbeck, que también me parece muy inteligente, que él dice, ¿cómo es esto de que los usuarios pagan por el tratamiento del agua, pero nadie le establece una compensación en la cuenta? ¿No? Y ahí tengo la duda, diputado, respecto de la redacción de la indicación, porque dice, la autoridad podrá fijar. Es decir, esta es una indicación potestativa, establece una potestad sobre la autoridad para poder fijar. Yo establecería una obligación, ¿no? Que la autoridad debe regular, no sé ahí cuál es el instrumento. Claro, ese es el punto, ¿no? O sea, si podemos hacerlo o no podemos hacerlo, y cuál es el instrumento para hacerlo. Eso es la intervención del presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Álvarez. Gracias, presidente. La verdad que el diputado Garín interpretó muy bien un poco las palabras y los puntos que creo que en términos generales estamos todos observando en este proyecto, que se ve bien intencionado, pero dado que habemos varios diputados nuevos, sería importante también respecto a informarnos de esto, que tuviéramos la oportunidad, así como hemos conversado o pensado en el ministro de Agricultura, el ministro de Minería, también tener la oportunidad de conocer algunas asociaciones, ¿no es cierto?, de regantes para saber cuál es su necesidad, cuál es la demanda que ellos tienen, cuál es el problema que ellos están enfrentando. Quizás también tener la oportunidad de conversar con algún representante de la industria minera para tener un poco los mismos antecedentes, porque dado que el proyecto busca la priorización en esas dos sectores o industrias, tener de claridad todos el por qué priorizar un proyecto de ley hacia ellos. Porque también hay que pensar que si esto va a ser una ley y podría también aplicarse a otras regiones de Chile, donde también sabemos que el problema sucede lo mismo, pero que no necesariamente está la industria agrícola o minera, también podría esto considerarse para el regadío de espacios públicos como las plazas, parques y otros lugares, y de la misma forma darle priorización también a esos tipos de usos en el agua. Por lo tanto, que podamos ampliar la invitación, así como estamos hacia los ministros, hacia los expertos del área, también a los usuarios. Y quiero compartir 100% el punto del diputado Radbeck. Creo que es importantísimo porque hoy en día el tratamiento de aguas servidas tiene un alto costo para los consumidores, para los usuarios, porque si yo riego el jardín de mi casa, esa agua también me la están considerando porque es paralelo. Lo que gasto es lo que me cobran por tratamiento. Por lo tanto, ahí tiene que considerarse un sistema de compensación, algún tipo de compensación para el usuario, porque de lo contrario estaría dándole doble, ¿no es cierto?, doble cobro la empresa sanitaria a esa agua. Por lo tanto, en ese sentido, esos puntos que los podamos también analizar y discutir de buena forma. Gracias, presidente. Gracias, diputado Álvarez. Tiene la palabra el diputado Radke. ¿Está primero? ¿No? Sí, gracias, presidente. Sí, a ver, respecto a este tema, respecto de lo indicado por el colega Garín, ¿por qué no establecer la obligatoriedad? Pues justamente nosotros no podemos establecer o entregarle obligaciones al Poder Ejecutivo, sino que por eso que establece como facultativo. Por supuesto que tenemos que establecer qué es lo que dice el Ejecutivo respecto de este tema, porque si existe la posibilidad de que el Ejecutivo patrocine una indicación donde se impone o se autoimpone una obligación, no hay ninguna dificultad en poderlo aprobar. Pero nosotros como legislador no tenemos esa limitante, por eso es que se estableció y lo indiqué de esa manera. Para efecto, que en realidad tiene bastante relación con las otras indicaciones que se establecieron, para efecto de que efectivamente el usuario que paga por el tratamiento de las aguas servidas también tenga la compensación del caso, si es una situación bien compleja. Y más que nada, por esa la situación, estimado colega.
Gracias. La palabra del diputado Fonsalía. Tiene la palabra. Sí, con respecto a lo que dice el diputado Garín, nosotros incorporamos una indicación ¿ya? Donde justamente nos metemos en el tema de la compensación para los usuarios, no desde un punto de vista obligatorio, sino que estableciéndolo a través del convenio que tiene que firmar la empresa sanitaria con la entidad agrícola o la entidad minera, ¿ya? Y ponemos asimismo el convenio deberá establecer una compensación. Pero yo lo quería plantear, y un tema que se me quedó sobre la mesa en lo que dije recién, es que también este proyecto, ya que estamos viendo todo el tema y me acordé por lo que dijo el diputado Álvarez, todo el tema de las aguas servidas, también deberíamos aprovechar, creo yo, esta instancia para incorporar justamente lo que hace el usuario con respecto a sus aguas grises también, porque hoy día también termina pagando por un tratamiento. Aquí nosotros incorporamos la compensación, ¿no es cierto? Si es que la sanitaria reutiliza esas aguas y se las enajena en el fondo a otra entidad. Pero ¿qué pasa con el usuario, la dueña de casa que genera un proyecto interno de aguas grises? Porque a él le van a seguir cobrando, le van a seguir cobrando por el tratamiento del agua servida, siendo que él tal vez la pueda reutilizar en un 70 o un 80%. En la cuarta región se da mucho eso, sobre todo en comunas como Combarbalá, a propósito de la sequía. Entonces creo que, como hay buenas intenciones respecto a este proyecto, deberíamos incorporar algunas ideas que se han ido generando durante el transcurso del tiempo, que tal vez no estaban al momento de generarse este proyecto, pero que hoy día sí lo están, ¿ya? Yo siempre me acuerdo que me llamaban algunos vecinos de Combarbalá para decirme que lo iban a fiscalizar de la sanitaria de la región de Coquimbo, porque en el fondo no entendían cómo con sequía ellos podían mantener un jardín en un lugar con tanta sequía, un jardín tan lindo, y no se aumentara su consumo de agua. Ellos le explicaban que tenían ellos un sistema interno de utilización, estoy hablando del sector rural, de utilización de aguas grises. Entonces el otro día me plantean a propósito de este proyecto, bueno, ¿cómo me compensan a mí también ese tema? Porque al final del día a mí me llega en la cuenta el tratamiento como del agua que yo utilizo. O sea, me la cobran al momento que abro la llave, no cuando la reutilizo. ¿Cómo me compensan eso? Entonces creo que también sería interesante incorporarlo. No sé si se podrá incorporar en este proyecto o habrá que iniciar una moción nueva. Yo creo que se podría incorporar, no sé, presidente. Usted tiene más experiencia. No, aquí hay varios que tienen más experiencia que yo. La palabra, diputado Asensio, una vez más. Presidente, yo creo que ya todos estamos de acuerdo en la importancia del proyecto, el hecho de que en realidad es bien novedoso además, ya bien novedoso, porque este tema, ¿no es cierto?, de disponer de las aguas servidas, probablemente, obviamente, no a todos se les ocurre, pero significa también una serie de acciones, actos, procedimientos, tratamientos que requieren necesariamente, a juicio mío, de la voluntad del Ejecutivo. Entonces, yo estaba pensando que quizás antes que cualquier otro ministerio, nosotros deberíamos invitar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para que o el ministro Blumel o el subsecretario Alvarado nos den una idea de qué piensan ellos con relación a este proyecto, porque para no perder el tiempo o para mejorarlo, para que nos ayuden a mejorarlo. O sea, esto va a tener, claro, uno dice, mira, los costos los van a resolver mediante el convenio entre quien sea el dueño del agua, ¿no es cierto?, y el destinatario. Quizás el convenio podría arreglarlo. Pero yo tengo la impresión de que es muy interesante si nosotros quizás tuviésemos la opinión del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, donde está el corazón legislativo del Ejecutivo, ¿ya? Se supone, no, si está bien, y yo me consta, no pongamos en duda eso. Entonces no sé si podemos partir por ahí, pero que alguien que nos diga, que lo lea, que lo vea, que venga para acá y que nos dé una opinión, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, porque si no estamos un poquito a ciegas, creo yo. Tenemos que empezar por algún lado. Sí, eso es. Bien, ya hemos dado una ronda de opiniones. Está claro de que este proyecto no lo podemos votar hoy día. Tenemos que discutirlo mucho más. Han surgido nuevas propuestas. Y hay dos sugerencias.
Una es invitar al ministro de Agricultura, Minería y al superintendente de Servicios Sanitarios. Y la otra que plantea ahora último el diputado Asensio es invitar al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, ¿cierto?, junto a su subsecretario. Si vienen los dos, mejor se complementan. Bueno, entonces queremos que nos definamos cuál de las dos posiciones, porque es difícil que venga el ministro de Agricultura con el de Minería, imposible juntarlo. Yo creo que la última propuesta es la más acertada. Sí, diputado González. No, presidente, para complementar lo que dije yo recién respecto del agua grises, me dicen que, de acuerdo con el boletín 9081-01, que está en el Senado, establece regulación para la recolección y disposición de aguas grises. Eso hoy día está en el Senado, ¿ya? Entonces, tal vez sería bueno fusionar ese proyecto con este. ¿Por qué? Perdón, presidente. Sí, secretario. Ojalá me... Están en dos trámites distintos. El que está diciendo usted está en segundo trámite constitucional. Y para refundir proyectos tienen que estar los dos en el mismo trámite constitucional. Quería saber, para aprovechar la... Podemos revisar qué es lo que hace ese proyecto e informar después. Ya, sería bueno saberlo también porque encuentro que está muy relacionado con este proyecto que estamos viendo nosotros ahora. Bien. Voy a pedirle a a los diputados porque me está pidiendo la palabra don Eli Rojas, que ese es el hombre sí que tiene experiencia en esta cosa. Gracias, presidente. Con respecto a lo que han mencionado, sugiero también y propongo a la comisión que inviten a la Fundación Chile, que tiene muy buenos estudios y trabajos con respecto a la recolección de agua, sobre todo aquellas que van por los emisarios al mar. Ya tiene un trabajo de investigación con muchos datos relevantes que se presentó en la Semana del Agua hace 10 días atrás. También iba a mencionar lo de reutilización de aguas grises, ¿ya? Que eso pasó aquí en la Cámara, se trató en la Cámara y también en el Senado. Hay un apoyo transversal, hay unanimidad al respecto. Y lo que mencioné, que con eso se logra reutilizar al menos el 60% del agua de un domicilio, de una casa. Esa agua, aguas grises, permite recargar los estanques los sanitarios, lavar vehículos, por ejemplo. Es una cosa que uno ve a diario en el país, gente regando, lavando un auto y que pase una persona y pueda pedir agua potable, 100% potable, y se usa en todas esas cosas. Y con respecto al término de prelación, el trabajo que se hizo en esta comisión en los últimos años y también en el Senado, se discutió y se aprobó por unanimidad definir las prioridades del uso del agua. Eso estaba en la modificación del Código de Agua que está en el Senado actualmente. Y obviamente hubo un acuerdo de establecer como prioridad el consumo humano, obviamente. Entonces la prelación se definió en esos términos en los últimos años como prioridades del uso del agua. Gracias, presidente. Disculpe, diputado Garín. En el derecho de quiebra, por ejemplo, hay una prelación de los créditos. Si el síndico no paga los créditos conforme a la prelación, el síndico es castigado. Está su tendencia de quiebra encima. En este caso, en esta prelación que nosotros queremos establecer, ¿quién va a ser esa institución que va a estar encima del establecimiento de esa prelación? ¿Ninguna? La palabra. Gracias, presidente. Más que la sanción, primero todavía se está discutiendo y aprobar, definir la prioridad del uso del agua. Eso todavía no está zanjado, no está publicado en el diario oficial. Por lo tanto, no podemos proyectar quién sanciona el que si usted dispone de 10 litros por segundo en derechos otorgados, usted utilice 8 litros para consumo humano y 2 litros para una pequeña faena, ¿verdad? Eso no está definido. En la actualidad, obviamente, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios que regula lo que es el agua potable urbana. Pero eso no está definido en cuanto a la sanción. Y además creo que en el nivel de avance y desarrollo del país hay que dar fe de que lo que se está legislando es por el bien común, que es la prioridad del consumo humano. Pero lo que usted pregunta aún no está definido. Diputado Asensio. Una pregunta, no sé si la secretaria o nuestro invitado nos pueden decir.
hoy día existe una prohibición para que exista un convenio entre las empresas que tratan el agua con alguna minera o con alguna sociedad agrícola. ¿Existe alguna prohibición como para que ellos puedan hacer un negocio directamente con ellos, firmar un convenio? ¿Existe algo así? Al parecer no, porque los negocios están. No sé. La norma establece que primero la norma establece que el giro único de la sanitaria es producir agua potable urbana. No, pero estamos hablando del tratamiento, del residuo de la planta de tratamiento. Es que la norma establece que deben devolver al cauce el agua tratada. Entonces, del minuto que sale una cañería al mar, al río, eso no está definido. Ahí pasa a ser agua pública nuevamente, porque ya se entregó, se liberó y ya tratada. Diputada Hernández, la palabra. Gracias. Si bien no existe aquello que pregunta el diputado Asensio, la institución que fiscaliza la calidad de esa agua, una vez que ya ha sido tratada, es la autoridad sanitaria. Y es la Seremi de Salud la que autoriza o no autoriza a la planta a venderla o a darle un determinado tratamiento. Por ejemplo, en Antofagasta durante mucho tiempo se usó para regar jardines, hasta que hubo una epidemia de norovirus y entonces la Seremi prohibió que le vendieran a la municipalidad. Entonces, por ese lado... Bien. Quiero proponer llamar a votación sobre las propuestas. No es necesario para invitar... ¿sí? ¿Me permite? Yo tengo aquí, Margarita, acaba de hacer anotar todas las proposiciones de los señores diputados. Para empezar el día 2 tenemos ya invitados, así que solo podríamos invitar una persona más por el tiempo de la sesión. Se propuso invitar al ministro de Agricultura, al ministro de Minería, al ministro de la SECPREG, al superintendente de Servicios Sanitarios, al presidente, o sea, a la Asociación de Empresas Sanitarias, nosotros le ponemos presidente, Consejo Minero, la Asociación de Regantes y a la Fundación Chile. ¿Ya? Ahora, yo les recuerdo que este proyecto está en segundo trámite reglamentario, ¿ya? Y lo que debiera hacer esta comisión es pronunciarse sobre las indicaciones, pero entendiendo que hay muchos diputados que no vieron el primer trámite, ¿ya? Existe un artículo en el reglamento que posibilita invitar especialistas, dice específicamente, para que ilustren a la comisión sobre el tema, ¿ya? Eso es lo que yo les quiero hacer presente. Nada. Pero no especifica qué tipo de especialista. Diputada... Sí, bueno, saludarle a usted y saludar a las señoras y señoras diputadas por su intermedio. Sin poder sino estar de acuerdo respecto de las dudas que le surgen a los señores y señoras diputadas respecto a la tramitación del proyecto de ley, yo también haría la prevención, y no me quiero quedar sin decirlo, o sea, el periodo parlamentario o la discusión parlamentaria no inicia con nosotros, en particular además en este proyecto. Este proyecto ha tenido una larga tramitación, pueden revisar la historia del proyecto, además para revisar las exposiciones que han hecho diversos invitados del mundo del Ejecutivo, también de las sanitarias, también de la sociedad civil al respecto, que me da la impresión han resuelto varias de las dudas ya que se han planteado muy someramente, digamos, me atrevo a decirlo, en esta discusión. Entonces, yo llamaría a que, entendiendo que de igual forma se van a realizar invitaciones, tratemos de acotar las invitaciones lo máximo posible y comenzar a dar finalmente discusión al proyecto, en el entendido de que, o sea, hay muchas más cosas que tienen que ver por decisiones políticas que hay que tomar más que por aclaraciones técnicas que haya que efectuar. Nosotros también ingresamos indicaciones respecto de la necesidad de establecer rebajas tarifarias, respecto a la necesidad de establecer que esta normativa no implica reconocer un derecho de dominio de las sanitarias una vez efectuada la disposición, y también hemos ingresado una indicación respecto de las certificaciones que pos el tratamiento de aguas debiese existir. Y considero que, tal como ha dicho la secretaria, esto debiese ser parte de la discusión cuando vayamos viendo cada una de las indicaciones propuestas. Entonces, me preocupa que si vamos a estar invitando a gente que ya vino ya por lo demás en otro periodo del proceso a hacer aclaraciones que podríamos aclarar perfectamente leyendo la historia de la ley por lo demás, en realidad no vamos a avanzar.
estoy viendo como las fechas, vamos a tener 2 meses más que seguir discutiendo este tema, que es un tema urgente, entendiendo además su estado de tramitación y entendiendo que luego van a venir además la urgencia del Ejecutivo. Entonces, yo llamaría a los señores y señoras diputadas que tratemos de acotar un poco este tema y ser más eficientes a la hora de darle tramitación. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Espinosa. Sí, yo igual no dejo de encontrarle razón a la diputada Pérez. Pero por el propósito de darle mayor agilidad al proyecto, yo propongo que ese día 2 también le demos una media hora al Contralor para que tengamos un calendario mucho más expedito de la revisión del proyecto con posterioridad desde el 9 en adelante. O si no, van a empezar a verlo el 9 y vamos a verlo interrumpido el 16 de nuevo, como propuesta a la comisión. Para que los 3 temas podamos resolverlos. Pero, ¿al Contralor cuándo? Eso es lo que estoy planteando, que si es posible que lo permita el diputado, porque como hay todos invitados. Lo del Contralor no va a ser más de media hora, porque él ya va a venir más o menos con claridad con el tema por el cual lo estamos invitando. Ya, no perdimos nada en hacer el trámite. Otra pregunta, presidente. Correcto. Una pregunta. ¿Cuántos invitados estuvieron durante este proyecto? Bueno, nosotros nomás invitamos como 6. No, espérese. No, mire, dentro de la invitaron comisión, al superintendente de servicios sanitarios, estuvo el diputado Espinosa, al director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, al director ejecutivo del Casalac, al presidente del Consejo Minero, al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, a la ministra de Minería y al director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Todo eso. Sí. Bien, yo quería proponer lo siguiente. Creo que tenemos, alguien lo dijo acá, tenemos que invitar al agente del Ejecutivo, al corazón que está encargado de esta cosa de los proyectos. Yo creo que hay que invitar al ministro de Express, su subsecretario. Andan juntitos por todas partes, por eso digo yo, hay que invitarlo a los dos. Entonces, que vengan y de ahí ya vamos a tener claro cuál es la opinión del Ejecutivo al respecto. Y de ahí ya, como dice la diputada Pérez, ir afinándola. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Ya. Diputado Fonsalía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a seguir con la agua grises. Eso entendí yo, perdón. El 2. El 2. A propósito del proyecto de las aguas grises, no está nada en el Senado, está en la Comisión de Agricultura. ¿Ya? ¿De la Cámara? Sí, y la secretaria me acaba de informar que parece que lo van a archivar. Podríamos solicitar se traiga ese proyecto a la Comisión de Recursos Hídricos también para poder revisarlo y tratar de revivirlo, tal vez con nuevas indicaciones o una nueva estructura. No sé qué le parece, señor presidente, para que lo proponga. ¿Tenemos de acuerdo? Sí, entonces, la propuesta del diputado. Sí, diputado Garín. Yo leo que se utiliza, presidente, grises y servidas, incluso a veces como sinónimos. Si me pudiera aclarar el invitado, ¿cuál es la diferencia técnica entre el agua gris y el agua servida? Tiene la palabra nuestro invitado. Gracias, presidente. Es muy simple para que todos nos quede claro. Aguas grises son todas aquellas aguas que produce la ducha, un lavamanos, un lavaplatos, una máquina de lavar ropas. Y esas aguas se definen como aguas grises. Las aguas negras, que son ya aguas que contienen, claro, exactamente, son ese tipo de agua. ¿Ya? Esa técnica, entonces, por su intermedio, presidente, son los coliformes. Discúlpeme lo sofisticado del lenguaje, diputado Asensio. Los coliformes. Sí. Bien, diputado. Bien, cada día aprende más cosas uno. Yo los conozco por otro nombre. Bien, eso sería. Entonces,
Resumiendo, presidente, para que quede muy Sí. claro, el día 2 vienen los invitados del diputado Garín, Garín. más el Contralor. Más el Contralor Ya, para el día General de la República. 9 invitamos al ministro Céspedes, Correcto. solo a él. Yo sugiero que venga su subsecretario igual. No, es que cualquiera de los dos. Me Bueno. refiero a ningún otro invitado más para esa fecha. ¿O esperamos? Yo creo, mira, no sé, es vital la opinión de él. Yo creo que ahí van a surgir, y al final con tantos invitados Perfecto. no nos va a alcanzar el tiempo. Muy claro. Y como aquí no se pagan horas extras, Para ver si cumple con su objeto. diputado Fansalía. Eso es la sala de biblioteca. Ah, perdón. Había sugerido, correcto, había sugerido una propuesta del diputado Fonsalía, solicitar un informe en derecho. Eso es, ¿a qué se solicita eso? Acá de la biblioteca. Ah, perdón, disculpa. Ahí tiene pega. En el fondo, para determinar algo que hoy día está en una especie de limbo respecto de quién es el dueño. O sea, no podemos depender de fallos de la Corte Suprema o de la Judicatura, ¿no es cierto?, para saber quién es el dueño. Entonces, para tener un poquito más de estructura para futuros proyectos también. ¿Ya? Correcto. Hoy día, me acuerdo que se lo preguntamos al director de agua y su respuesta fue tibia. Con respecto. Pero no Es hay una súper- opinión clara porque y por eso, tal vez, la biblioteca, a través de la Biblioteca del Congreso Nacional, podríamos tener un informe en derecho que nos pueda establecer desde el punto de salida de la sanitaria hasta el mar, en definitiva, de quién son esas aguas, independientemente de su tratamiento, si se pueden constituir derechos sobre esas aguas, si el Estado puede disponer de esas aguas. Entonces sería interesante saberlo. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. Entonces me gustaría que se propusiera. Está en acta. Acordado. ¿Ofrezco la palabra entonces? Presidente, yo quería agradecer a la biblioteca y a los funcionarios por su intermedio, por este excelente informe que nos han hecho llegar. Lo he leído en diagonal, vamos a leerlo con mi equipo en gran profundidad, por supuesto. Y yo solicité este informe y realmente agradezco primero la velocidad y en segundo lugar el rigor que se desprende de este informe respecto al mercado del agua en Chile. Yo creo que ojalá todos los parlamentarios de nuestro equipo leamos este informe para tener mayor contexto respecto a lo que está ocurriendo con este recurso y cómo se transfiere una serie de cuestiones sociales, se transfieren las cuestiones sociales a través del precio y de los costos que pagamos por el recurso. Y eso es muy importante comprenderlo, presidente, no solo para el proyecto que estamos discutiendo, sino en general, cómo opera el mercado del agua. Y agradezco por ende, por su intermedio, este informe y vamos a comentarlo en profundidad con el equipo. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿La palabra? ¿Nadie nos da la palabra? Bien, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se...